tiene problemas para ver la presentación o escuchar, me avisan para iniciar nuevamente. Muy bien, el método de hoy se llama de Müller, ¿sí? Como les digo, fue pensado para calcular raíces de polinomios especialmente. Claro, puede funcionar para otras funciones, no hay ningún problema, pero específicamente está hecho para polinomios. Y entonces, como los otros métodos que hemos visto, es un método que nos sirve para encontrar, dice acá, pero realmente es aproximar raíces de ecuaciones polinomiales. Como todos sabemos, un polinomio tiene esta forma. P de x ser igual a sub 1x más a sub x al cuadrado más a sub 3x al cubo más hasta llegar a sub n a la n. Acá nosotros sabemos que todos a son los factores constantes que acompañan a las variables, a la variable. Y el grado del polinomio, sabemos nosotros que es n, es el máximo exponente que tiene el polinomio. ¿Sí? Se pone de esta manera para que esté ordenado, pero a veces encontramos ordenado. Acá dice que, como les digo, el n es el orden del polinomio y a sub n son los coeficientes constantes que acompañan a la variable x. ¿Sí? Los polinomios deben de seguir estas reglas. ¿Sí? Primero, para la ecuación de orden, ¿sí? Hay n raíces. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces, un polinomio de grado 5 tiene 5 raíces. Y así. Lo único es que de n raíces algunas serán reales y otras serán complejas. Si son complejas, siempre vienen en pares. En algunos casos, sí, hay funciones polinomiales que todas sus raíces son complejas, ¿verdad? Pero ese no es el caso que vamos a ver ahora, porque el objetivo de este curso pues no son las raíces complejas, sino son las raíces. Cuando tenemos un n impar, ¿sí? Cuando el grado del polinomio es impar, entonces al menos una de las raíces es real. ¿Sí? Ahora, si las raíces complejas existen, como les dije hace un rato, pues existen por pares. Entonces, nosotros con este método vamos a encontrar, o mejor dicho, este método es capaz de indicar cuándo el polinomio tiene raíces complejas. ¿Sí? Vamos a ver, por eso se los mandé, les mandé por un correo electrónico el algoritmo del método para que lo tengan a mano ahí, porque este algoritmo es un poco más extenso que los anteriores, entonces es necesario que, mejor si lo tenemos aparte, si lo pueden imprimir para seguir la ejecución del algoritmo de una mejor manera. ¿Sí? Todos sabemos que los polinomios pues tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? Muchas ciencias, especialmente en la ingeniería, ¿sí? Pero hay un uso que se les da, que es el de ajuste de curva. Nosotros después de ver los métodos de aproximación de raíces, va a haber algunos métodos de ajuste de curvas. Y eso se hace con polinomios. Entonces llega ese momento, vamos a ir con esto. Una de las aplicaciones más interesantes y potentes de los polinomios es en los sistemas dinámicos, especialmente en los sistemas lineales. Eso también lo hemos visto en algún curso. ¿Sí? El polinomio que nosotros más conocidos, ¿sí? que el más famoso, es el denominado ecuación característica, le llaman algunos, ¿sí? Pero sabemos que es el polinomio de grado 2. Este polinomio, su gráfica es una parábola. Tiene la forma a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0 es igual a 0. Aquí este polinomio está descendentemente, ¿verdad?
La variable con el grado más alto está al principio y la variable con el exponente más pequeño al final. Este polinomio nosotros lo conocemos de otra manera también, que es ax más bx más c. Pero en este caso lo vamos a ver así como está acá en la pantalla. ¿Sí? Para encontrar las raíces de este polinomio hay un método directo, ¿sí? No necesitaríamos de un método numérico, simplemente nos va a servir para ejemplificar. Las raíces de este polinomio se encuentran en la ecuación cuadrática, ¿sí? Donde x sub 1 o x sub 2 van a ser igual a menos a1, la raíz cuadrada de a1, a sub 1 al cuadrado, menos 4 veces a sub 2 por a sub 0, todo eso dividido 2 veces a sub 2. Cuando usamos las otras literales, como es ax cuadrado más bx, cambia, ¿verdad? Pero solo son las literales. El concepto es el mismo. Si nosotros vemos esta expresión, pues encontrar las raíces de un polinomio de grado 2 resulta muy sencillo. Pero si nos ponemos a pensar, para polinomios de grados más altos, 3 en adelante, pues ya es tan sencillo, ¿sí? Puede provocarnos algunos problemas. Entonces, para eso, pues utilizamos nosotros los métodos numéricos. La semana pasada vimos el método de la secante, ¿sí? Este método obtiene raíces, pero haciendo una recta que toca 2 puntos de la gráfica de la función, ¿sí? Si ustedes recuerdan, antes de la secante vimos el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson lo que hace es calcular la primera derivada de la función. Y toda esa primera derivada es una línea tangente en el punto, ¿sí? Entonces, el método de Newton-Raphson utiliza una línea tangente. El método de la secante, pues, usa una línea secante. Y vamos a ver que el método de Müller lo que usa es una parábola, ¿sí? O no una parábola exacta, pero sí simula una parábola. Este es el método de la secante que vimos la semana. Acá la gráfica de la función, ¿sí? La raíz real está acá, pero utilizando 2 puntos por donde la línea secante aproximamos la raíz y cada vez esta raíz estimada se va aproximando más y más y más y más a la raíz real. Entonces la recta se va acomodando de tal manera que al final aproxima a la raíz real, ¿sí? Ese es cómo funciona el método de la secante. El método de Newton-Raphson, pues, lo que hace es trazar una recta acá, y el punto donde la recta toca al eje X es la raíz aproximada, y entonces salir calculando cada vez la primera derivada de la primera derivada se acerca a la raíz real a través de una tangente. El método de la secante usa una recta secante, y el método de Müller, pues lo que proyecta es una parábola, ¿sí? No es una parábola, simula la parábola. Para iniciar, este método requiere de 3 puntos iniciales, vale la redundancia, ¿sí? Con los 3 puntos, o con esos 3 coeficientes, se obtienen los puntos de una parábola, ¿sí? Esos coeficientes que uno le da como parámetro inicial, pues van a ser sustituidos en la fórmula cuadrática para obtener el punto de la parábola intercepta el eje X, o sea, la raíz estimada. Esa es la raíz aproximada. Y en cada nueva iteración se van generando nuevos puntos de una parábola, y si los coeficientes son los adecuados, pues se van a ir acercando a la raíz de la función. En algunos casos, pues no son los adecuados, y en vez de converger, el método diverge, como los otros, ¿verdad? Solo que este tiene mayor probabilidad de diverger si no se le dan los puntos adecuados. Además, también si se le dan 3 puntos adecuados, el método lo que me dice es esta función tiene
imaginarias, complejas. Entonces, el algoritmo no está preparado para encontrar las raíces complejas o imaginarias. Simplemente nos va a decir, mire, aquí ya se necesita hacer ciertos cambios para encontrar esas raíces, si uno quiere, ¿verdad? Si ustedes tienen el tiempo y quieren hacerlo, pues van a poder modificar el algoritmo para que encuentre las raíces imaginarias. Pero, como les digo, ese no es el objetivo del curso, entonces lo vamos a dejar el algoritmo tal como está. Y si alguien pues tiene el deseo de hacerlo, pues lo puede hacer. ¿Ya? Entonces acá está más o menos cómo funciona el algoritmo. Nosotros tenemos que darle 3 puntos iniciales. Aquí se llaman X, X sub 0, X sub 1 y X sub 2. En algunos textos ustedes van a encontrar que es P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Realmente el nombre de que se le dé a las variables no importa. Lo que interesa es que se dan 3 puntos. La gráfica de la función es esta que viene de acá. Y con los 3 puntos, pues, como les digo, se simula una parábola o una porción de la parábola que en cada nueva iteración se va acercando a la raíz real de la función. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que encontramos nosotros es una aproximación. En muchos casos vamos a encontrar la raíz real. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la raíz real, aquí tenemos la raíz aproximada y acá, poco a poco, en cada nueva iteración, este punto de raíz aproximada se va acercando a la raíz real. Pero tomen en cuenta que esto va a ser así siempre que demos los 3 puntos adecuados. A veces le damos 3 puntos que están un poco alejados, entonces el método diverge. Entonces, conceptualmente, así funciona el método de Müller. Entonces, como sabemos nosotros que tenemos la función de grado 2, ¿sí? Donde acá 2 es el tercer punto que es el parámetro, o sea, el tercer punto de la parábola. Y X, pues es el punto X donde nosotros vamos a evaluar la función. Entonces, si nosotros tenemos esto, buscamos se busca es una parábola, es puntos con X0 con su valor, con su respectivo valor, X1 con su respectivo valor y X2 también con su respectivo valor. Aquí está X0 y aquí está su imagen, f de X0. Aquí está X1, f de X1, y aquí está X2 y f de X2. Eso es lo que se busca. Entonces, los coeficientes de esta ecuación se pueden evaluar al sustituir cada uno de esos 3 puntos. Y obtenemos lo siguiente. F de X sub 0, como lo ven acá, f de X sub 0. Acuérdense, X es este punto que está acá. F de X va a ser igual a X sub 0 menos X sub 2 acá, más B por X sub 0 menos X sub 2 más C. F de X sub 1, pues solo cambia el subíndice, a X sub 1 menos X sub 2 al cuadrado por A más B por X sub 1 menos X más C. Y en el tercero tenemos que es A por X sub 2 menos X sub 2 al cuadrado más B por X sub 2 menos X sub 2 más C. Entonces tenemos acá nosotros un tema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así A, B y C. Si ustedes recuerdan su curso de álgebra lineal, pues tenemos varios métodos para resolver un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Sin embargo, acá es más sencillo porque si ustedes ven acá X2 menos X2 se hace 0, por lo tanto este factor 0 igual a X2 menos X1. Por lo tanto, este factor también es 0 y me queda que f de X sub 2 es igual a C. Simplemente, ¿verdad? O si lo quieren ver así, C es igual a f de. Y si sustituimos este C igual a f de X sub 2 en los demás, así. F de X sub 2 es C, ¿verdad? Entonces esta C que está acá pasa al otro lado, pero ya no como C, sino f de X sub 2 va a ser igual a esto. Igual con la segunda ecuación. Y estas dos ecuaciones
más esta, pues siguen siendo un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, pero ya no hay necesidad de un método de solución de un sistema, sino que simplemente podemos manipular algebraicamente estas dos expresiones, junto con esta, y al hacer esta manipulación obtenemos lo siguiente. Como nosotros podemos hacer variables para sustituir expresiones, vamos a tener una variable h sub 0 que va a sustituir a x sub 1 menos x sub 0, otra variable h sub 1 que va a sustituir a x2 menos x sub 1. Tenemos otra variable que la vamos a llamar s sub 0, que va a ser f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, y la última que es s sub 1, que va a ser f de x sub 2 menos f de x sub 1, dividido x sub 2 menos x sub 1. Estas variables es necesario ponerlas así para manipular algebraicamente estas dos expresiones. Si nosotros en su momento hacemos estas sustituciones para que no se haga una expresión muy larga, entonces obtenemos que A va a ser igual a S1 menos S sub 0 sobre H sub 1 menos H sub 0. B va a ser igual a A por H sub 1 más S sub 1. Y C ya sabíamos que era F de X sub 2. Vean, se hace esto porque si nosotros trabajamos las expresiones así como están acá, se volvería algo muy largo, muy complejo, no muy complejo, pero sí podemos reducirlo haciendo esto. ¿Sí? Entonces el álgebra nos permite, y así lo hacemos para simplificarlo. Entonces, a nosotros, la ecuación cuadrática, pues estamos en la capacidad de determinar cuando el polinomio tiene raíces reales, o estamos trabajando cerca de una raíz real, o cuando estamos trabajando con los que nos llevan el álgebra compleja. Entonces, la característica que tiene la ecuación es que produce dos raíces, eso todos lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la raíz cuadrada de él, y nosotros sabemos que el número siempre tiene dos opciones, más menos, ¿verdad? Entonces, en este método que vamos a ver, el signo cambia de acuerdo al signo de B, esta B que está acá. Ese cambio da como resultado un denominador grande, o sea que cuando vamos a dividir, y si dividimos dentro de un denominador muy grande, el valor que obtenemos como resultado es un valor muy... Por tanto, está una raíz estimada que está más cerca del punto x2 que dimos como parámetro inicial. Entonces, nuestra raíz aproximada va a estar muy cerca de x2. Recuerdan, se dan 3 puntos, x0 y x2. Pero de los tres, la raíz estimada va a estar más cerca a x2. Entonces, ahora vamos a ver el algoritmo para obtener una solución f de x. Recuérdense que en general las funciones se ponen así, pero en este caso, este método está orientado a resolver polinomios. Ya no se usa f de x, sino que se usa p de x, pero solo es una idea, indicar que lo que se toma como referencia son polinomios. Y el método o el algoritmo requiere de 3 valores aproximados iniciales, x sub 0. Entonces aquí está el método de Miller. ¿Qué necesitamos? Pues 3 aproximaciones iniciales, x0, x1 y x2. La tolerancia, por que estamos dispuestos a cometer, y una cantidad máxima de iteraciones que nosotros vamos a ponerle IT. ¿Qué tenemos como salida? Pues la solución aproximada P, raíz aproximada, o un mensaje de fracaso. Aquí dice de error, pero realmente es fracaso, no es error. Entonces, si ustedes ven, el algoritmo pues es un poco más largo que los demás, pero en complejidad pues no lo supera mucho, ¿sí? Es cuestión de seguir nada más. Dados estos 3 valores iniciales, x0, x1 y x2, en otros algoritmos ustedes van a ponerle, o van a encontrar como p sub
P1, P2, no importa cómo se llame, lo que importa es que son los tres valores iniciales, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace son estas líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 líneas. A la variable h1 le asignamos el valor de x1 menos x0. Son estos tres valores que están acá. A la variable h2 le asignamos el valor de x2 menos x1. A la variable s1 le asignamos el valor de f de x1 menos f de x0, eso dividido h1. Y a la variable s2 evaluada en x, función evaluada en x1, dividido h2. Y empezamos a utilizar las ya propias del algoritmo que se llaman D. La primera se va a llamar D, que va a ser igual a S2 menos S1 sobre H2 más H1. Y nuestro algoritmo empieza en la tercera iteración. ¿Por qué? Porque se supone que los valores iniciales de x0, x1 y x2, tres primeras iteraciones. La iteración 0, la iteración 1 y la iteración 2. Entonces empezamos en la iteración 3. Y empezamos a repetir. Mientras i sea menor o igual a it, repetimos todas estas instrucciones que están dentro del ciclo. Si después de hacer las n iteraciones y llega que i ya no es menor o igual a it, sino que es mayor, entonces el algoritmo sale por acá y dice, da el mensaje de que el método fracasó después de it iteraciones. Pero mientras tanto tenemos esto. Se mira complicado, pero no es. B va a ser igual a una variable B. A la variable B le vamos a asignar el valor de S2 más H2 por B. Y vean en esta, para la variable D mayúscula, vean, aquí hay una D, pero es una D minúscula. Aquí hay D, pero es D mayúscula, son diferentes. D mayúscula va a ser igual a B cuadrado, que lo acabo de calcular, menos 4 veces la opción valuada en x2 por D. A todo eso le sacamos raíz cuadrada. Entonces, cuando estemos acá, nosotros tenemos que calcular primero el valor que está dentro de los paréntesis. Si ese valor es positivo, podemos proceder a sacarle la raíz cuadrada. Pero si el valor que nos da acá es negativo, sabemos que no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo, por lo que será necesaria la aritmética compleja. Aquí donde nosotros damos si la función o el polinomio tienen raíces imaginarias o complejas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pasen este algoritmo a su lenguaje de programación C++ y MATLAB, en este paso lo que tienen que hacer es primero evaluar la expresión de adentro de los paréntesis y si les da un valor positivo, pueden continuar. Si les da un valor negativo, pues entonces ahí se detienen y dicen, el polinomio el método con los valores iniciales dados nos lleva a las raíces imaginarias, por lo tanto, si ustedes quieren, acá, cuando se determina que el valor es negativo, podrían ampliar el algoritmo para manejar raíces complejas, pero eso ya es dependiendo de la habilidad y si ustedes lo deseen hacer, ¿no? Pero sí, el algoritmo lo vamos a ver hasta acá. Si este valor es negativo, entonces ahí nos detenemos. Simplemente decimos que los valores iniciales nos llevan a raíces imaginarias o complejas y ahí nos detenemos. Pero sí, imaginémonos que sí es mayor que 0, se le calcula la raíz cuadrada y acá viene una pregunta, ¿verdad? Hay otra variable que se llama E mayúscula y esa va a tener un valor dependiendo de esto. Si el valor absoluto de B menos D mayúscula es menor que el valor absoluto de B más D mayúscula, entonces la variable E va a tener B más D mayúscula. Si esta condición no se cumple, entonces la variable E va a tener B menos D. Entonces E va a depender de esto. Luego de hacer esa asignación, hacemos H
va a ser igual a menos 2 por la función valuada en el punto x2 dividido e. Y e lo acabamos de calcular. Luego el punto P. El punto P es el que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Porque es la aproximación a la raíz. El punto P va a ser igual a x sub 2 más h. ¿Por qué x sub 2? Porque dijimos que en la parábola y la raíz aproximada se acerca más a x2. ¿Ya? Entonces, el punto P va a tener ese valor de x2 más un ajuste que se le hace acá, en este h, para ir acercándose a la raíz. Y aquí está la condición de error. Aquí ya no es el punto P menos P sub 1, P sub 2, no, sino que para este algoritmo el error lo va a tener h. ¿Sí? Es una forma, pues, de calcular el error. Si el valor absoluto de h es menor que la tolerancia, entonces damos como salida que el punto aproximado es p y su valor, el valor de la función es f de p. ¿Cuántas iteraciones? Sería lo único, ¿verdad? Y el error, ¿verdad? H, que sería h. No es necesario poner todas las variables porque se volvería muy larga la línea. Pero si no se cumple esta condición, entonces hacemos un corrimiento de los puntos, ¿sí? X0 va a tomar el valor de X1, X1 va a tomar el valor de X2 y X2 va a tomar el valor de P. Ahí corremos los puntos de la parábola que se ajusta, ¿sí? Y luego repetimos los pasos que estaban aquí arriba, ¿verdad? Porque esos hay que repetirlos con cada nuevo trío de valores. H1 va a ser igual a X1 menos X0 y H2 va a ser igual a X2 menos X1. S1 va a ser igual a f de X1 menos f de X0 partido H1 y S2 va a ser igual a f de X2 menos f de X1 partido H2 y D va a ser igual a S2, S1 sobre H2 más H1. Y luego incrementamos el valor de la variable I, que es la que nos controla las iteraciones. Y regresamos y el ciclo se repite, ¿sí? Se va a estar repitiendo hasta que se cumpla una de dos ecuaciones, que I supere a la cantidad máxima de iteraciones o que el valor absoluto de H sea menor que la tolerancia. Aquí hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí se utilizan varias divisiones. Aquí se divide dentro de H1, aquí dentro de H2, aquí dentro de H2 más H1. Entonces, el cuidado que nosotros debemos de tener es que esos denominadores no sean cero. Porque si un denominador se hace cero, nuestro programa sale con error, ¿sí? Entonces, ese cuidado hay que tenerlo, ¿ya? Entonces, compañeros, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto al algoritmo. ¿Les llegó el correo donde iba el mismo algoritmo? Buenos días, ingeniero. Sí, Buenos sí me días. llegó. Muy bien. Una pregunta. Ajá. En el caso de que nos saliera que tiene raíces complejas, Ajá. en este caso, si quisiéramos, como usted dice, poder ampliar el algoritmo y poder seguir operándolas con ese Las resultado, iteraciones. sí. Bueno, básicamente la pregunta es, ¿en qué nos ayuda encontrar raíces complejas en la función? Bueno, no es que les ayude, sino que recuérdense que el objetivo de los métodos que estamos viendo es encontrar las raíces de una función o aproximar raíces de una función. Ajá. Entonces, si en el polinomio que se les da tiene raíces complejas, el objetivo de esto es solo decir, mire, el algoritmo, el polinomio tiene raíces complejas, ¿sí? Sí. Pero no van a poder decir cuáles son esas raíces. No es necesario, como les digo, porque ese no es el objetivo. Pero si ustedes quisieran, entonces podrían modificar este algoritmo en la programación en C++ o en MATLAB
para dar la respuesta cuando sean raíces complejas. Pero eso, como les digo, eso sería solo un valor agregado. Si alguien lo quiere hacer, excelente. Si no lo quieren hacer, pues no hay problema, hasta ahí se queda. Pero yo les voy a poner problemas, no para que encuentren las raíces complejas, ¿verdad? Porque, como les digo, no ese es el objetivo. El objetivo es encontrar las raíces reales. Entonces, si les voy a poner algunos ejemplos, algunos problemas con polinomios que tienen tanto raíces complejas como reales. Y en todo caso, dependiendo de los valores de x0, x1 y x2, ustedes me van a decir, mire, este polinomio tiene, con esos valores iniciales nos lleva a la respuesta de raíces complejas, pero no es necesario que me las den, sino que simplemente que indiquen que con esos valores se tendrían que encontrar las raíces imaginarias. Entonces, por los valores iniciales adecuados, el algoritmo nos da la respuesta de raíces reales. Entonces, algo que sí, ya se los dije, pero les voy a volver a decir. El algoritmo no solo termina cuando I sea mayor que IT o cuando el valor absoluto de H sea menor que la tolerancia. ¿Sí? Eso es lo normal. Pero en este algoritmo nosotros tenemos que cuidar mucho los denominadores. Si E llegara a ser 0, si H1, H2 llegaran a ser 0, entonces el algoritmo ahí también se tiene que detener. Ustedes tienen que hacer la verificación antes de que estos valores no sean 0. ¿Sí? Si son 0, entonces ustedes dicen, vean, el algoritmo se tuvo que detener porque hay una división entre 0 y se quedó en esto, en la iteración 8, digamos, con un valor de P igual a tanto y el valor de F de P igual a tanto. ¿Sí? Son otras formas de salir, pero no porque se cumpla estas dos condiciones, porque los cálculos nos llevan a tener que salir. ¿Sí? Pero eso sería un error si no lo manejamos. ¿Sí? Ahora, si manejamos esas situaciones cuando alguno de los denominadores es 0, nosotros salimos con un mensaje, ¿verdad? No dejamos que el programa dé un error, sino que salimos con el mensaje adecuado. Entonces, una pregunta, ¿no hay ninguna duda respecto a esto, compañeros? Al menos a comprender el algoritmo. ¿O alguien tiene alguna duda en particular? Buenos días, ingeniero. Solo una pregunta. Entonces, en este caso, H sería el error calculado prácticamente. Sí. Ok. H sería lo que en otro algoritmo sería P menos P sub 1 o P menos P sub 0. ¿Sí? Aquí es H. Claro, nosotros podríamos poner como error P menos P sub 2, que sería, o X sub 2, como quieran llamarlo, porque ese sería otra forma de calcular el error. Pero originalmente el error acá va en H. ¿Sí? Y recuérdense que hay un H1 y un H2, y hay un H. Acá sí hay que tener cuidado con estas variables. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, pasemos a lo siguiente. Vean, tenemos el primer ejemplo. Dice, sea P de X, aquí se le llama P porque es un polinomio, ¿no? Pero podría haber sido F también. P de X igual a 2X a la cuarta menos 3X al cubo más 3X menos 4 igual 0. Entonces dice, utilizar el método de Müller para calcular las 4 raíces de P sub X, con una tolerancia de 10 a la menos 15 y 100 iteraciones máximo. Y la solución está acá. Dice, con los puntos iniciales x0 igual a 0.5, x1 igual a menos 0.5 y x2 igual a 0, el algoritmo nos lleva a encontrar raíces imaginarias o complejas. ¿Sí? Lo cual no es el objetivo de este curso, por lo que basta con dejarlo indicado. ¿Sí? Si ustedes a la hora de implementarlo, este algoritmo con C++ y MATLAB,
y lo trabajan con este polinomio y le ponen estos valores iniciales, su algoritmo tiene que ser, su programa tiene que ser capaz de decir con los valores iniciales, el algoritmo nos lleva a determinar que hay raíces imaginarias. Eso es lo mínimo que se esperaría. ¿Ya? Ahora, si nosotros tomamos estos otros valores iniciales, x sub 0 igual a menos 2, x sub 1 igual a menos 1.5 y x sub 2 igual a menos 1, el algoritmo nos lleva a aproximar la raíz en el punto P que está acá. Vean, yo utilicé 15 decimales. Y aquí sería P de P, ¿verdad? Pero se ve muy feo, mejor F de P. Igual a 8 por 10 a la menos 16. Vean, es un número muy, muy pequeño. O sea que es una buena aproximación de la raíz. Y únicamente necesita 7 iteraciones. Y por último, si nosotros le ponemos como valores iniciales x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 1.5 y x sub 2 igual a 2, el algoritmo nos lleva a aproximar el punto P, que está acá, ¿sí? Con la función evaluada en ese punto con 3.34 por 10 a la menos 7. Este que está acá arriba, pues aproximó mejor que este, ¿verdad? Pero eso no es ningún problema. Aquí abajo les puse yo la gráfica de la función, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es un polinomio de grado 4. Entonces tiene 4 raíces, pero al tener raíces imaginarias, siempre es un par, ¿sí? Las raíces imaginarias van en pares. Entonces, al ser un par de raíces imaginarias, el otro par es raíces reales, aunque ahí no van por pares, ¿no? Puede ser, en las raíces reales puede ser una o pueden ser 2. Entonces, si ustedes ven acá, la raíz de la izquierda está arribita de menos 1, ¿sí? Como efectivamente nos muestra acá, menos 1.1199, ¿sí? Y la otra está cerca, muy cerca de 1.5, ¿eh? Como nos indicó el algoritmo, que es 1.4446, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. Lo mejor, en estos casos, lo mejor que podemos hacer cuando nos dan un polinomio es encontrar la gráfica, ¿sí? Ahora es muy fácil encontrar la gráfica de una función. Yo uso este software que está aquí abajo. Es una captura de pantalla de ese sitio que se llama Fuplot. Fuplot o Foplot, como quieran decir, .com. Ahí ingresa uno, aquí a la derecha está la función 2x a la cuarta menos 3x al cubo más 3x más 4. Entonces uno ingresa a la función y el software me da la gráfica de la función. Acá muestra solo 2 raíces, porque las otras 2 son imaginarias, ¿verdad? Entonces no podemos ver en el plano cartesiano las otras 2 raíces, solo vemos las 2 son reales. Y esto nos sirve a nosotros para confirmar que nuestros resultados son los correctos, ¿sí? Porque vean acá, menos 1.1199, sí vemos aquí que es menos 1 y punto 1, un poquito más de punto 1. Y el otro que está muy cerca de 1.5 es 1.4446. O sea que vemos ahí que el algoritmo sí nos lleva a encontrar las aproximaciones adecuadas. Este método tiene la característica de que converge rápidamente. Cuando se le dan los valores iniciales adecuados, no requiere de muchas iteraciones, porque la parábola que simula para encontrar la aproximación, luego se va corriendo hacia el punto donde está la raíz, ¿sí? Entonces, tenemos esa ventaja con este método que, si lo sabemos usar, nos va a resolver los problemas propuestos muy fácilmente. A veces se ponen acá polinomios con valores iniciales adecuados, así como está en la primera parte, para que
que nosotros veamos si el algoritmo nos lleva por el camino correcto. Como les digo, cuando ustedes implementen el algoritmo en C++ o MATLAB, prueben este ejemplo con estos valores. ¿Sí? Vean, aquí y yo les recomiendo que usen la mayor cantidad de decimales posibles. Yo usé 15, que yo creo que son los más adecuados, o 12, vamos a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, 15 usé. 15 decimales, que es una buena cantidad de decimales para comparar. ¿Sí? Y ustedes pueden comparar sus resultados con el método implementado en C++ y contra los resultados del método implementado con MATLAB. Si todo está bien, las diferencias se deberían de empezar a ver a partir del sexto decimal en adelante. Los primeros tienen que ser iguales en ambos métodos. Recuerden que el método es el mismo, ¿sí? Lo que cambia es la herramienta. Incluso si lo hacen en Excel, ¿sí? Y van contra el de más y el de MATLAB, van a encontrar diferencias, porque son herramientas diferentes que un nivel de exactitud diferente ya en cierta cantidad de decimales. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Que hagan las comparaciones y que utilicen mínimo 15 decimales. Para estar seguros, ¿verdad? Para no tener dudas de que estamos haciendo mal uso de la herramienta. Bueno, entonces lo que sigue es ver este mismo ejemplo, ¿sí? Resolver este mismo ejemplo con Excel. ¿Sí? Vamos a resolver este ejemplo con Excel para que veamos cómo funciona, ¿sí? Pero tengo las 8 menos 5. Vamos a dar los 10 minutos de relax para regresar a las 8:05, ¿sí? Para con el ejemplo que estábamos viendo. Estábamos acá. Habíamos visto que con ciertos parámetros iniciales el algoritmo nos lleva a determinar que el polinomio tiene raíces imaginarias o complejas. Por otro lado, cuando ingresamos los valores iniciales adecuados, el algoritmo nos da la aproximación correcta. Entonces, el método Müller tiene estas características. Les decía yo que converge cuadráticamente, ¿sí? O sea, es muy rápido, en un intervalo que está cercano a la raíz. No requiere evaluar primera derivada, ¿sí? Esa es otra ventaja. Otra ventaja es que obtiene tanto raíces reales como complejas. Y por último, tiene la característica de que requiere 3 valores iniciales para simular una parábola. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el polinomio menos 3x cuarta menos 5x cuadrado más 4. Por ser un polinomio de 4, este polinomio tiene 4 raíces. Habrá que ver si raíces son reales o son imaginarias. Hay polinomios que tienen solo raíces imaginarias. Entonces nos piden utilizar el método de Müller para calcular las 4 raíces del polinomio, con una tolerancia de 10 a la menos 15 y como máximo 100 iteraciones. Veamos la solución. La gráfica de la función es esta. Ahí que definitivamente este polinomio tiene 2 raíces imaginarias o complejas y tiene 2 raíces reales. Si ustedes se dan cuenta, las raíces en su valor absoluto son iguales, ¿sí? En valor absoluto. Se nota aquí rápidamente, ¿verdad? Y la primera raíz está del lado izquierdo del origen y la otra raíz está del lado derecho del origen. Pero seguramente este valor que está acá con este valor tienen el mismo valor absoluto, ¿sí? Entonces vamos a ver
lo que les dije, ¿verdad? Que al ver la gráfica de la función, pues concluimos que esta tiene dos raíces reales nada más. Entonces, si ejecutamos el método con los valores iniciales x0 igual 0, x1 igual a 0.5 y x2 igual 1, el algoritmo nos lleva a la aproximación de p igual a y el número que está acá. Con la función o el polinomio evaluado en ese punto igual a 0. Claro, este 0 no es exacto porque fue aproximado con 15 decimales. Quizás más adelante de los 15 decimales tenga valores que no sean 0, pero para la tolerancia que le pusimos, el polinomio en ese punto tiene un valor de 0. Y solo requirió 7 iteraciones. Si por el contrario le ingresamos los valores x0 igual a menos 1.5, x1 igual a menos 1 y x2 igual a 0, el algoritmo nos lleva a este otro punto. Vean lo que les decía. La raíz del lado positivo del eje X tiene este valor y la raíz del lado negativo del eje X nos tiene con este valor. Es el mismo valor en valor absoluto, ¿verdad? Solo que acá es positivo y aquí es negativo, pero tienen el mismo, ¿sí? Solo que acá, con estos valores, nos llevó 2 iteraciones más. ¿Por qué? Pues podría ser que el negativo de estos valores nos lleven a hacer más iteraciones. Si hubiéramos ingresado los negativos de esto, menos 1, menos 0.5 y 0, quizás nos hubiera dado 7 iteraciones, pero como acá el valor de x0 es menos 1.5, está más alejado de lo que 1 está de 0. X1 es igual a menos 1, aquí a 0.5. Quizá por eso nos requirió más 2 iteraciones. Ahora, si ustedes quieren que el algoritmo les devuelva que es necesaria la álgebra compleja, ingresen estos valores. X0 igual a 1.4, X1 igual a 1.5 y X2 igual a 1.6. El algoritmo nos tiene que llevar a la respuesta de que hay raíces imaginarias. Entonces, vamos a ver en Excel, así rápidamente, cómo se resuelve este problema. Recuérdense, la función es menos 3x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4. Voy a dejar de compartirles esta presentación y vamos a compartir un archivo en Excel. Aquí está. Menos 3x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4. Lo que pasa es que yo aquí ya lo tenía resuelto. La idea es que lo empecemos casi desde cero. ¿Sí? Borrar todo esto. Y a mí me gusta tener aquí a la mano el algoritmo, aunque aquí me tapa un poco la última columna, pero vamos a tratar de tenerlo acá. ¿Sí? Entonces, vean pues, acá tengo yo la función p de x es igual a menos 3x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4 igual 0. Tolerancia 10 a la menos 5, aquí le bajé, para solo es el ejemplo, 50 iteraciones máximo, y los puntos iniciales, P0 igual a 0, P1 igual a 0.5 y P2 igual a 1. Acá abajo están los valores, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está P0 igual a 1, P1 igual a 0.5 y P2 igual a 1. Entonces el algoritmo, ustedes lo pueden ver ahí, si ustedes lo tienen impreso, yo lo tengo acá, eso es muy pequeño, no lo vean bien, por eso se los mandé. Nos dice que H1 es igual a P sub 1 menos P sub 0. P sub 1 está en J2 y P sub 0 está en H2. Por eso es que aquí dice es igual a J2 menos H2. P sub 1 menos P sub 2. Dice que H2 es igual a P sub 2 menos P sub 1. Sería K sub 2 menos J sub 1. K sub 2 menos J sub 2, perdón. Vamos acá. Vean, aquí lo que puede que nos lleve tiempo es evaluar la función. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la variable S1 va a ser igual a la función valuada en el punto 1 menos la función valuada en el punto 0. Eso dividido H1. Entonces aquí yo tengo en el primer paréntesis la función valuada
en P sub 1, que está en J sub 2. Menos 3 por J sub 2 elevado a la 4, menos 5J sub 2 al cuadrado más 4. Es la función. Y en el segundo paréntesis tengo la función valuada en P sub 0, que sería H sub 2, ¿no? Dividido H sub 1. H sub 1 está en B4. Entonces, al evaluar eso, me da un valor de menos 2.875. S sub 2, que es la función valuada en el punto 2, la función valuada en el punto 1, dividido H sub 2, igual a K. P sub 2 está en K sub 2, en la celda K2, por eso está acá. Perdón, es F de P sub 2. Sí, es K2, menos 3 por K2 a la cuarta, menos 5 por K2 al cuadrado, más 4. Menos la función valuada en el punto 1, que es J2, acá está en el segundo paréntesis la función valuada en J2, dividido H2, que está en la celda C4. ¿Sí? Y al evaluarlo me da menos 13.125. Pero sigue la variable D, que va a ser S2 menos 1 dividido H2 más H1. D4 menos C4 dividido C4 más B4. Son estos valores que están acá. Luego entramos, bueno, después I igual a 3, que estamos acá en la iteración número 3, ¿verdad? Y después de, al entrar al ciclo repetitivo, que ya estamos dentro del ciclo repetitivo, lo primero que hacemos es calcular B. B dice que va a ser igual a S2 más H2 por D. S2 está en la E4. H2 está en la C4. Y D está en la F4. Entonces es E4 más C4 por F4. Me da menos 8. Y después viene el cálculo de D. Aquí es donde yo les digo. Primero habría que calcular esto, ¿eh? Que sería lo que está acá, B al cuadrado, menos 4 veces la función valuada en P sub 2 por D, que es lo que está acá. G4 al cuadrado es B al cuadrado, ¿verdad? Porque el valor de que está en G4, en la celda G4 es B. Menos 4 veces la función valuada en el punto P sub 2, que P sub 2 sigue estando en K2, ¿sí? Por está en la celda F4. Si esta expresión me devuelve un valor positivo, entonces yo ya con toda la confianza del mundo le calculo la raíz cuadrada. Pero si el resultado de la expresión que está acá adentro es negativo, yo tengo que decir, miren, ahí es necesaria el álgebra compleja, y ahí nos quedamos. Pero en este caso no es así, lo que me devuelve es 15.09. Después viene el cálculo de E. Vean, E depende del resultado de esta comparación, ¿sí? Entonces, Excel me da a mí una función muy bonita que se llama SI. ¿Sí? Es el if de los lenguajes de programación, ¿verdad? Y se usa así. Sí, y yo pongo acá la condición, ¿sí? Luego una coma y pongo el valor que quiero si la condición se cumple. Y luego otra coma y pongo el valor que quiero si la condición no se cumple, ¿sí? Es el sí, entonces, si no, ¿sí? Entonces yo pregunto, si el valor absoluto de B menos D es menor que el valor absoluto de B más D, ¿sí? Entonces quiero que a E le asigne el valor de B más D, sería esto. Y si no, pues asígnele el valor de B menos D más, ¿sí? Y ahí, así es como Excel está el sí. Entonces, if te da un valor de menos 23.09. Luego de eso viene el cálculo de E. Va a ser menos 2B por B. Es lo que tenemos acá. Ustedes ven, Excel me deja hacer todo muy fácil. Me da que H es menos 0.34. Vean, como H es el error,
tiene que empezar pequeño, ¿no? Es relativamente pequeño. Tiene que llegar a un punto en que sea más pequeño. Y después de H, yo calculo el punto P, que este punto es el que a mí me interesa en cada iteración, porque es la aproximación a la raíz. ¿Cómo se calcula P? Pues P es igual a P sub 2 más H. P sub 2, todavía lo tenemos en K2, ¿sí? Más H, que H está en J4. Y P me da 0.6536, ¿sí? Entonces aquí pregunto, si el valor de absoluto de H es menor que la tolerancia, obviamente no, ¿verdad? El valor absoluto es 0.3 y la tolerancia es 10 a la menos 5 todavía no. Como no se cumple, entonces yo tengo que hacer todas estas asignaciones, ¿ven? Primero, P sub 0 va a tomar el valor de P sub 2 en caso. P sub 1 va a tomar el valor de P sub 2, que es K2, la celda K2. Y luego P sub 2 va a tomar el valor de P, pero el valor de la calcular está en K4. Hasta ahí. Después vengo yo y ya empiezo a hacer los otros cálculos. Nuevamente, H1 va a ser igual a P1 menos P0. Acá H1 va a ser igual a P1 menos P0. P1 está en M4 menos P0 que está en L4. Luego dice que H2 es P sub 2 menos P sub 1. P sub 2 ahora está en M menos P sub 1 que está en M4. Me da menos 0.34. Luego viene S1. Fíjense, pues, S1 dice que es la función valuada en P sub 0 y 1. Esto es lo que quitaría tiempo, ¿sí? Es la valuada en el punto 1. El punto 1 está en M4. Entonces aquí va a ser menos 3 por M4 elevado a la cuarta, menos 5 por M4 elevado al cuadrado. 4. Eso es la función valuada en P1. Pero como dice que es la función valuada en P sub 0 va a ser igual. P sub 0 está en L4. Va a ser igual a menos 3 por L4 cuarta, menos 5 por L4 elevado al cuadrado. Ahí solo tengo la función valuada en P1 y menos la valuada en P0, pero todavía tengo que dividirlo de H1. Abro los paréntesis para usar la forma correcta, dividido H1, pero la variable H1 está en B5. Me da que S1 es 32. Ahora calculamos S2. Entonces la función valuada en P sub 2 menos la función valuada en P sub 1 dividido H2. Y lo hacemos de la misma manera, abrimos paréntesis, evaluamos la función en el punto P sub 2. El punto P sub 2 está en N4. ¿Sí? Va a ser igual a menos 3 por N4 a la cuarta, menos 5 por N4 elevado al cuadrado. Eso menos la función valuada en el punto 1. El punto 1 es M4. M4 elevado a la cuarta, menos 5 por M4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero todavía lo tengo que dividir en H2, que es C5. Abro los paréntesis. Dividido C5. Me da que S2 es menos 3.70. Después de eso tengo que calcular D. D va a ser igual a S2 menos S1 dividido H2 más H. Eso está fácil. Entonces, es S2 menos S1. S2 es E5. Es E5. Dividido, que es H2 más H1. H2 es C5 más H1 que es B5.
Me da ese número. E5 menos D5 dividido C5 más D5. Ahí estamos. Y incrementamos y ya estamos en la iteración número 4. Y volvemos arriba, regresa y empezamos por calcular. B va a ser igual a S2 más H2 por D. ¿Sí? Eso ya está acá arriba, ¿verdad? Entonces tenemos la facilidad de copiar y pegar. Sería S2 es E5 más H2 que es C5 por D que es F5. Vamos bien. Luego calculamos D mayúscula. ¿Sí? D mayúscula es la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 veces la función valuada en P sub 2 por D. Acá sí hay una variación, ¿verdad? Porque acá el punto 2 todavía estaba en K sub 2. Y ahora el punto 2 está en N4. Es lo único que hay que cambiar. Pero podemos copiar, pegar y corregir, porque acá el punto P sub 2 está en N4. Entonces acá sería, y en vez de K3, N4. También sería N4. Ahí debería estar. Hay que ver. G5 al cuadrado, ¿qué es? G5 al cuadrado es B. Menos 4 por, ya vimos que la función está bien ahí. Y multiplicar por D, que es F5. Sí, ahí está. Está muy bien. Y luego E lo volvemos a copiar porque ahí sí ya lo podemos hacer. Dice que dice si B menos D. B sería G5 menos H5, ¿sí ves? G5 más H5 y si no G5 menos H5. Está bien. Luego calculamos H. H lo tenemos acá. Solo que habrá que cambiar nuevamente el K2 por N4. ¿Por qué N4? Porque estamos hablando de P sub 2. Vean aquí. H dice que es menos 2 por la función en P sub 2, pero P sub 2 es N4. Entonces aquí en vez de K3, N4. También N4. Un valor, vean, H va bajando, ¿verdad? Porque es lo que nosotros esperamos. Que H baje. Es el error. Y calculamos P. Lo podemos copiar simplemente por... bueno, pero dice que es P sub 2 más H, pero P sub 2 es N4. Entonces aquí sería N4 más J5, que sería H. ¿Sí? Y vean, P se va a ir asentando cerca del valor 0.63. La columna que me hace falta es la de evaluar el polinomio en este punto P. ¿Sí? Pero vamos a confiar en el algoritmo y lo vamos a hacer de último. Acá, después de eso, vemos que H todavía no es menor que la tolerancia. Entonces, venimos acá y empezamos a hacer las asignaciones que están abajo. P sub 0 va a ser igual a P sub 1. P sub 0 va a ser igual a P sub 1. Y P sub 1 va a ser igual a P sub 2. Y P sub 2 va a ser igual a P. Entonces, ahora sí, a partir de la segunda iteración, podemos copiar tranquilamente, ¿sí? Si quieren, podemos copiar la completa, que ahora sí ya no nos va a dar error. Vean H, cómo baja. Menos 0.03. ¿Sí? Y P se va a ir asentando ahí cerca de 0.6. Si todo lo hice bien, por ahí va a estar la raíz. H todavía no es menor que, el valor absoluto de H todavía no es menor que la tolerancia. Aquí venimos todavía por 4.4 por la menos 3 con H. Vamos a copiar.
H todavía no llega. Pero yo creo que aquí hay algo. Vamos a regresar a la presentación. Sí, hay algo malo porque el punto es 0, 0.5 y 1. 0, 0.5, sí. El punto P no está aquí en 0.58, sino que está en 0.76. O sea que en estos cálculos hay un error. Y el problema está en encontrar ese error en todas estas líneas, ¿verdad? Pero bueno, así es como tenemos que seguir el algoritmo. Déjenme ver aquí dónde consigo dónde está el error, porque el punto P está alejándose de la raíz, pero no es porque el método diverja, sino porque yo cometí un error en todos estos cálculos, ¿sí? Pero cuando encuentre el error yo les voy a mostrar. La idea es que tomemos el concepto de cómo funciona el algoritmo. Este algoritmo pues es un poco más complejo que los anteriores porque hace uso de muchas variables, H1, H2, S1, S2, D, mayúscula, E, H, aparte de los puntos iniciales, P0, P1 y P2. Entonces, mientras consigo yo encontrar el error que cometí, quiero que me digan si ustedes tienen claro cómo funciona el algoritmo. ¿Sí? Ustedes deben de tener su algoritmo aquí a la mano e ir siguiendo las instrucciones del algoritmo en cada paso para encontrar la respuesta. Claro, cuando ustedes ya implementen este algoritmo en el lenguaje C o en el lenguaje de MATLAB, ya no hay que hacer eso, ¿verdad? Ya uno está libre de errores porque si uno hace bien su programa, la computadora no comete los mismos errores que uno. Entonces, quisiera saber si tienen claro, compañeros, cómo funciona esto. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Compañeros tienen dudas? Ingeniero, en el chat creo que le escribieron algo. Ok. Vamos a ver. Esdras dice que en la tercera iteración le da menos 10.25 de minúscula. Vamos a ver. Sí, por ahí podría estar el clavo. Yo, como les digo, yo los voy a buscar y los voy a... Y les voy a mostrar cuando ya encuentre el error. Pero lo que a mí me interesa es si ustedes tienen claro cómo seguir el algoritmo. Porque vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Les voy a mostrar el ejercicio que quiero que hagan. Voy a dejar de compartir el Excel y vamos a compartir nuevamente la presentación. ¿Sí? Aquí estamos. ¿Sí? Entonces, con estos valores iniciales de x0 igual a 0, x1 igual a 0.5 y x2 igual a 1, el algoritmo nos tenía que haber llevado al punto P 0.7685, ¿sí? Ahí f de p me da 0 con 15 decimales, con simplemente 7 iteraciones. Entonces, mientras ustedes hacen el ejercicio, yo voy a encontrar el error y les muestro, ¿sí? Si tenemos los puntos iniciales x sub 0 igual a menos 1.5, x sub 1 igual a menos 1 y x sub 2 igual a 0, entonces el algoritmo nos lleva a encontrar la otra raíz, ¿sí? Y como ustedes ven acá, valor absoluto es el mismo, ¿sí? Lo que requiere de 9 iteraciones. Si ustedes quieren que el algoritmo, comprobar que su algoritmo los lleve a determinar que se les requiere álgebra compleja, ingresen estos valores. Entonces, vean este otro ejemplo. X a la cuarta menos 3x al cubo más x cuadrado más x más 1 es igual a 0. Ese es el polinomio, tiene 4 raíces, pero de las cuales
al ver la gráfica de la función, vemos que 2 son imaginarias y 2 son reales. Una está muy cerca de 1.4, más o menos, y la otra está muy cerca de 2.5, diría yo, o muy cerca de 2, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes tomen un Excel, una hoja de Excel, y sigan el algoritmo para encontrar la raíz, cualquiera de estas dos raíces. Podrían tomar para uno, podrían tomar el punto 0 igual a 1, el punto 1 igual a 1.4, digamos 1.3, y el otro 1.6, para que estén cerca de la raíz. O pueden tomar esta otra raíz, que el punto 0 podría ser 2, el punto 1 podría ser 2.2 y el punto 3, 2.5. ¿Sí? Mientras yo voy a encontrar el error y les muestro. ¿Sí? Empiecen ustedes a hacer esto. Yo tengo este también en la hoja de Excel y lo podemos ver después. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a encontrar acá el error. ¿Sí? Cualquier duda me avisan, yo estoy acá y cualquier duda la podemos aclarar aquí.